Sabemos de la importancia de contar en nuestras empresas con tecnologías adecuadas que nos permitan estar a la última, que nos permitan aprovechar todo lo que puede mejorar nuestro negocio con equipos capaces, que le saquen el jugo a los datos. Pero ¿cómo sabemos qué tecnologías nos convienen? ¿O cómo hemos de afrontar ese proceso de compra de las tecnologías que nos prometen mejorar nuestro negocio? Es un asunto relevante y que tratamos a continuación con Javier Cuesta Cañas, que es responsable de equipo de ventas de List Data Solutions. Javier, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Javier, cuéntanos, ¿cómo surge esa necesidad de comprar tecnología dentro de las empresas? ¿Qué es lo que lleva a las empresas a ser capaces o a intentar identificar las necesidades tecnológicas que tienen? Bueno, pues te cuento un poco. Mi trabajo precisamente es ser el responsable de equipo de ventas y tengo un poco que conocer cómo funcionan las cabezas de nuestros clientes mejor que ellos mismos, ¿no? Y entonces, respondiendo a tu pregunta de cómo surge la necesidad de compra de tecnología, pues suele haber dos formas. La primera es que la empresa se da cuenta de una necesidad concreta. Es una necesidad que descubren, tienen una tarea repetitiva o algo en lo que descubren que se está yendo mucho tiempo, mucho dinero, intuyen que se puede solucionar tecnológicamente y empiezan a bichear, a buscar soluciones para resolverlo, ¿no? Y luego está la otra vía, que es más curiosa, sobre todo se está dando mucho ahora con el auge de la inteligencia artificial, que es gente o empresas que se dan cuenta de repente de que si no se suben al carro ahora, cada vez va a ser más difícil, y si no lo hacen es seguro que con el tiempo se van a quedar pues obsoletas o faltas de productividad, ¿no? Y yo creo que esas dos son las vías principales de que surja la necesidad. Fíjate qué curiosa esta segunda, ¿verdad, Javier? Sí, sí. Esa de, hay un tren que pasa, no sé para qué me va a valer, pero yo me voy a Ujú. subir porque si no, no voy a volver a poder cogerlo. Es curioso, ¿no? Eso. Sí, sí. Bueno, de hecho, te sorprenderías la cantidad de gente que llama a List Data Solutions, poco menos que pidiendo una masterclass. O sea, vienen buscando un poco soluciones tecnológicas, pero sin un foco claro. Y entonces, bueno, pues te dicen, oye, cuéntame un poco, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer en nuestro negocio? ¿Cómo podemos avanzar? Y lo que esperan es un poco, pues eso, una Claro. masterclass en las que le expliques cómo digitalizar toda su empresa. En cualquier caso, lo que es evidente es que una vez identificadas las necesidades, qué puede hacer por nosotros, qué es lo que hay que conseguir, hay que ver, y tienes que contarnos, te lo pido, cuál es el proceso lógico para que la empresa se enfrente al reto, ¿no? Porque supongo que las cosas Ujú. hay que ir paso a paso haciéndolas, ¿no? Sí, ningún problema. Mira, te lo cuento. Bueno, vamos a volver a los pasos anteriores, ¿vale? En el caso de Ujú. que la empresa sea consciente de una necesidad concreta que necesita, lo que tiene que hacer primero es imaginar, bueno, definir bien la situación en la que está, después imaginar cómo se querría ver ella en el futuro, ¿vale? Y con eso calcular un retorno de inversión, ¿vale? A veces Claro. no se puede hacer con cifras brutas o duras, exactas, ¿vale? Pero Ujú. sí que conviene visualizar un poco por dónde van los tiros, ¿vale? Y con eso definir unos plazos y unos presupuestos. Una vez que tienes un retorno de inversión aunque sea estimado, tú puedes saber más o menos y un plazo de instalación y de cuánto tiempo tienes para amortizarlo, pues ya puedes tener una idea de cuánto dinero te podrías permitir en esa solución, ¿vale? Y una vez que has hecho ese análisis interno, lo siguiente es buscar un proveedor. Y no te voy a engañar, ¿eh? La búsqueda del proveedor normalmente es complicada. Es complicada sobre todo si no dispones de un equipo técnico interno, ¿vale? ¿Y a qué me refiero con esto? Es normal que las empresas lleguen con una necesidad concreta de yo quiero solucionar esto, ¿vale? Necesito esto para mi negocio Ujú. y quizás con una idea ligera de por dónde van los tiros a nivel tecnológico para resolverlo, ¿vale? Pero también es muy probable que haya muchas formas de resolver ese problema, ¿vale? Cuando hables con un experto, pues empezarán a surgir ideas, incluso se ampliará el scope del proyecto y, bueno, había diferentes planteamientos, ¿vale? Lo cual te va a llevar a enfrentarte a diferentes soluciones tecnológicas, con diferentes tecnologías y con presupuestos probablemente muy dispares, ¿vale? Así que es un poco complicado, ¿vale? Ujú. Sobre todo, si, insisto, si no tienes a un técnico, un departamento técnico que te Claro. pueda orientar un poquitín, ¿vale? Y en el segundo caso, en el caso de que realmente te quieras subir al carro, pero no sepas muy bien cómo, ¿no? Pues está la tentación esta que te he comentado yo antes de ir a las empresas que me cuenten y lo que me guste lo implanto, ¿vale?
pero no es el mejor camino, ¿vale? Es posible, pero no es el mejor camino. El mejor camino es buscar una consultora previa que haga una hoja de ruta. ¿Eso qué es? Ujú. Precisamente esta reflexión que quieren realizar, pues eso, en media horita de charla ligera, la forma correcta de hacer eso es contar con un consultor que se acerque a tu empresa, te voy a usar la palabra auditar, aunque es un poco dura, no llega a una auditoría, ¿no? Pero sí conocer bien cuáles son tus procesos, qué tecnologías usas actualmente, cómo funcionas, cuál es esa visión que tienes en el futuro que querrías tener, ¿no? O si no la tienes clara, ayudarte a definir esa visión de cómo ves tu empresa, cómo podríamos ver tu empresa en unos años y definir una hoja de ruta. Y una hoja de ruta son proyectos tecnológicos, uno detrás de otro, que te permiten llegar de la situación actual a esa situación que ahora ya sí hemos identificado, como en el caso de la empresa anterior que tenía las ideas un poco más claras. No sé si es muy prolijo porque el tiempo vuela, pero no sé si nos hablas de la hoja de ruta, el punto de partida de todo el proceso, porque Eso parece es. bastante complejo, ¿no? O sea, Es un poco complejo, pero no sí. entramos mucho en detalles. Si quieres, la hoja Ujú. de ruta es eh, un consultor, acude a tu empresa, entiende primero a nivel de negocio lo que necesitas, después entiende a nivel de sistemas y datos qué es lo que tienes y después te propone la tecnología para arreglar esas cositas de negocio que hemos detectado. ¿Con eso es suficiente? ¿Te parece bien? Perfecto. Y Javier, una vez tenemos planteado qué es lo que Ujú. necesitamos, tenemos, supongo, ofertas de distintas compañías, pero ahí está otro problema, ¿no? ¿Cómo seleccionamos entre una y otra propuesta? Porque no somos neófitos, no conocemos lo que vamos a incorporar. Correcto. Pues lo dicho, si tienes un equipo de IT, lo normal es que las empresas se apoyen mucho en el equipo de IT, ¿vale? Suele ser no es la persona que define los proyectos que se van a realizar, pero sí que suele ser la persona que los valida, por así decirlo, ¿vale? Nos encajan las Ujú. tecnologías que usamos y demás, ¿vale? Si no tienes ese equipo de IT, es útil contar con una empresa externa que te acompañe igualmente, ¿vale? Entonces, en el caso particular de Liz, y aquí le doy ideas a nuestra competencia también, no pasa nada, Ujú. lo que hacemos en las hojas de ruta es un seguimiento. O sea, yo te preparo una hoja de ruta, los proyectos son estos, los proyectos no tienes por qué hacerlos con nosotros, de hecho habrá muchos que no podamos hacer nosotros porque están fuera de nuestro scope, de los que ya hemos detectado, pero lo que sí que te puedo hacer es ayudarte a seleccionar esos proveedores, ayudarte a definir los KPIs, los elementos con los que vamos a valorar Sí. si ese proyecto es correcto o no, a lo largo del tiempo y ayudarte a tirar del carro, ¿vale? A tirar del carro tanto de tu empresa como de esos proveedores para que cumplan con lo previsto, que igual es un poco difícil desde el negocio atender bien a todas las necesidades tecnológicas. Claro, claro, y al final, una vez que tengo todo este proceso hecho, ¿luego qué, Ujú. Javier? Pues te voy a contar, ¿luego qué? Muy buena pregunta. La madre del cordero. Sí, la cosa está en que cuando te metes a una tarea de digitalización, de mejora tecnológica, suele ser adictivo, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando un primer proyecto sale bien, de repente te das cuenta de todo lo que la tecnología te puede aportar, ¿vale? Entonces se suele formar una bola en la que este año arreglas esto, pero mientras lo estás arreglando detectas estas otras cositas y se genera para el año que viene otro proyecto y otro proyecto y otro proyecto y entonces al final pues se genera una corriente que revoluciona la empresa a lo largo de los años, ¿vale? Es un proceso que una vez que empiezas suele seguir adelante, sobre todo si el primer proyecto sale bien. Eso es una parte fundamental, ¿vale? Y nuevamente volvemos al punto anterior, ¿vale? Hay empresas que lo traccionan internamente, lo cual está genial. Tienen un equipo, lo valoran y ya deciden implantar un equipo interno que se encargue de todos estos desarrollos, ¿vale? Aún así suele ser habitual que necesiten partners externos para algunas cuestiones, pues que igual se les escapan al rango de conocimientos que disponen, ¿vale? Y luego, si no, las empresas al final lo que hacen es elegir uno o unos pocos partners de confianza, ¿vale? Una serie Ujú. de empresas que, bueno, tienen ya suficiente confianza con ellos, les han visto trabajar, saben que proporcionan buenos resultados a un precio que para la empresa pues es adecuado dentro de su rango y continúan con ellos de la mano. Esos son, para nosotros, pues que tenemos muchos clientes de toda la vida. Qué importante tener ese partner de confianza, en este caso LisData. Javier Cuesta Caña, responsable de equipo de ventas de LisData. Ha sido un placer hablar contigo estos minutos. Te mando un abrazo y hasta la A mí se próxima. me ha hecho muy corto, ¿eh? Hay que Es volver. que es una clave, claro que sí. Te emplazamos a que vuelvas con nosotros porque hay mucho de lo que hablar, lo hemos tocado, hemos dado una pincelada, pero así se Ujú. quedan con ganas los oyentes. Hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias.